Hola amigos, hoy día los invito a conversar con el máster en psicología, don Vladimir Huber, quien ha tratado estos últimos tiempos de elaborar algún tipo de estrategias terapéuticas para aquellas patologías, enfermedades o trastornos que se dan en nuestra vida cotidiana a través de una aproximación integradora entre lo que es la medicina tradicional y la aproximación psicológica y también a través de algún tipo de técnicas que son de larga data en la historia. Vladimir ha desarrollado talleres acá en la zona y en Santiago, y hoy día lo traemos como para conversar sobre aquellos temas que Vladimir domina más en su área. Vladimir, hemos escuchado de ti conferencias sobre psicoinmunología y en algo, digamos, se aproxima a lo que clásicamente se ha visto una visión más integradora de lo que podría ser una terapia holista en que se podría trabajar con todas las áreas del ser humano frente a algo. Específicamente, ¿qué se diferencia o en qué se integra el enfoque de ustedes? Bueno, en psiconeuroinmunología, que es una palabra compuesta por 3 palabras, se trabaja con el comportamiento, la emocionalidad de la persona y cómo ello afecta al sistema neurológico y a su vez cómo afecta al sistema inmunológico. Una vez que el sistema inmunológico se deprime, se debilita, cualquier tipo de enfermedad puede surgir en la persona, esta vez en un aspecto físico, orgánico, y es lo que se llama el proceso de somatización, soma refiriéndose al cuerpo, al aspecto orgánico. Entonces partimos con algo que puede ser emocional, ya sea un tipo de represión emocional, por ejemplo, para terminar con algo que es claramente orgánico, físico. Ahora, el peligro está en que generalmente las enfermedades orgánicas solo se tratan como tales, como si hubieran surgido como algo orgánico. De allí que el 70% de las enfermedades, según estadísticas patológicas, sean de tipo crónico, es decir, ante las cuales no hay realmente, de acuerdo al sistema tradicional de medicina alopática, que es la medicina de hospital, no hay una salida, no hay una solución. No hay curación para ello. Entonces a la persona sencillamente le dicen que mantenga un tratamiento que va a tener una especie de mantenimiento de la enfermedad, pero en ningún caso una cura. Vladimir, conocemos que el 70% de esas enfermedades son enfermedades en general tratadas por médicos internistas, como son la hipertensión, la diabetes, los trastornos secundarios a todas estas patologías, como los accidentes vasculares y otras cosas. Y en ese aspecto como que existe una área también de prevención. ¿El trabajo de ustedes abarca también la parte de promoción y prevención en el área de la salud? Sí, o sea, lo que ocurre con la gente que trabajo yo en talleres y otras actividades, y los trabajos que estoy haciendo con médicos también, de lo que se trata es de que la persona desarrolle un tipo de estilo de vida, si se quiere, que lo lleve a tener una vida más sana, una vida más creativa, más productiva incluso, pero que a la vez le va a evitar caer en todo el tipo de enfermedades que gran mayoría de la población cae. Y específicamente, ¿qué recomendaciones ustedes dan en esas áreas, digamos, en vivir saludable? Bueno, lo típico es una dieta saludable, ¿ya? Evitar ciertas cosas como las frituras, o incluso algunos cardiólogos en Estados Unidos están hablando de evitar dentro de lo posible las carnes rojas, reemplazarlas por pescado o pollo, por ejemplo. También una actividad deportiva ligera, como puede ser incluso caminar todos los días 1 kilómetro, por ejemplo, o caminar unas cuantas cuadras. Parece como que fuera algo muy liviano, que aparte de ser fácil de hacer no va a tener grandes repercusiones positivas, pero sí las tiene, ya que ese caminar activa una serie de sistemas en el cuerpo que ayudan a una mayor salud. Luego, en el aspecto emocional, es básico que la persona evite la represión de sus emociones tanto que podrían considerarse negativas como la rabia, que es muy útil expresarlas de una forma sana, así como otras más positivas, como podrían ser la risa, el goce de la vida, que muchas veces también reprimimos por sistemas de pensamiento que se nos ha inculcado, en el cual el goce de la vida pasa a ser hasta algo de lo cual uno tiene que avergonzarse poco menos. Vladimir, y en los hábitos, en términos de uso de drogas, sustancias u otro tipo de cosas, ¿qué
¿Qué recomiendan ustedes con respecto a lo que podría significar una vida saludable? Bueno, hay en una serie de países, Estados Unidos, por ejemplo, en donde vivo, y ahora Chile, que hay una gran preocupación por el aspecto de las drogas, de grandes inversiones. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de hacerle una entrega de 1.300 millones de dólares a Colombia para ver de compartir de alguna forma la promoción de coca, la producción de todo ese tipo de drogas que eventualmente llegan a Estados Unidos. En Chile hay algo similar, una gran preocupación a nivel de gobierno incluso, ante algo que se ha transformado en algo endémico. Ante algunas personas consumían algo de droga aquí y allá. Hoy se ha transformado en algo que todos los estudiantes, ya sea en secundaria o en universidades, aparte del resto de la población, están consumiendo drogas de algún tipo. El alcohol, que era lo tradicional, se ha visto reemplazado por una serie de otras drogas o complementado, lo cual complica aún más el cuadro endémico, digamos. Creo que hay algo natural en el ser humano a llegar a buscar ciertos niveles de conciencia, cierta visión de la realidad que esté más allá de lo material, más allá de la realidad cotidiana que vemos, lo cual puede ser muy sano. Ahora el asunto es que si uno utiliza elementos básicamente químicos del exterior, se va a producir no solo una adicción, sino que todo un cambio negativo en la vida de esa persona y del entorno, ya sea familiar, laboral, escolar. Por ello creo que es necesario educar a los jóvenes principalmente en alguna forma de lograr ciertos niveles, ya sea a través de la meditación, a través de ciertas prácticas internas, o incluso alguna gente que lo logra a través de escuchar una ópera o incluso trotando, que se ha visto que también tiene como un efecto psicotrópico, si se quiere, en el cual al lograr ese high, al lograr ese vuelo, esa ida a otros niveles de conciencia, la gente va a aprender a hacer eso y quizás no les sea tan necesario la utilización de las drogas. Sobre todo, Vladimir, acá en Chile, que en realidad no se entiende la vida sin algunos carretes, sin algún tipo de abusos de alcohol o algún tipo de gracia en la comida, digamos, que va incluso dentro del uso de grasas, frituras, etcétera, que este último tiempo se ha estado trabajando bastante en lo que es el programa Carmen, del conjunto de acciones de reducción multifactorial de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, que coinciden plenamente con lo que has planteado. Sin embargo, la gente como que responde como que le estás quitando el sabor a la vida, digamos, a esto de ser tan, por así decir, puritano dentro de lo que es el comer, el hacer ejercicios, el no hacer algunas cosas que son habituales dentro de la vida cotidiana del chileno. ¿Cómo reemplazar ese carrete de fin de semana, digamos, con esto de que tú estés escuchando una ópera? ¿Cómo podríamos aterrizar eso en términos más concretos en la juventud, sobre todo que la que está como en uno de los puntos de quiebre dentro de lo que es la conducta hacia una cosa muy normal o, entre comillas, normal o muy dañina, digamos? Claro. Se trata quizá del opuesto, incluso de gozar aún más de la vida. El aspecto puritano, que es muy conocido en Estados Unidos, ya que los puritanos fueron los que emigraron de Inglaterra y llegaron a Estados Unidos. La secta protestante se llama el puritanismo. No va con eso, al revés. Es quizás un gozar más de la vida, pero de una forma de que no nos perjudique, de que no nos dañe, que no hayan efectos negativos. Y luego viene el dolor, o sea, el cáncer es doloroso y todas las otras enfermedades asociadas con todo ello es doloroso. De lo que se trata es gozar de la vida. Incluso he salido bastante con varios amigos, algunas noches acá me han invitado a Valparaíso, en Santiago, y muchos de ellos no beben, pero se lograba tal espacio social, así como interno, en la comunicación que estábamos llevando, que se produjo algo como si todo el mundo estuviera embriagado. Y luego nos dimos cuenta que nadie estaba bebiendo en ese grupo. Ocurrió algo muy especial. De eso se trata. O sea, no es evitar el goce en la vida, sino que buscarlo de otra forma, e incluso que puede dar un vuelo, una elevación, ¿ya? Un irse a otros niveles de conciencia, más allá de lo que cualquier droga te puede dar. Porque el peligro es que la droga tiene la bajada. O sea, ya sea con cualquier tipo de estupefaciente, ¿ya? Hay una subida, pero luego hay una bajada.
Entonces, mientras la persona está subiendo no hay problema, pero luego a la bajada va a necesitar nuevamente eso. Y ahí se crea la dependencia de algún tipo, tanto psicológico como fisiológico. Ahora se habla que hay dependencias también a tipos de ejercicio, a formas de vida arriesgadas, que serían también vivir como al máximo ciertas emociones, que podrían ser entre comillas positivas, pero que someten al individuo a muchos riesgos también dentro de su vida habitual. Por ejemplo, practicar a las deltas o practicar surf, practicar una serie de elementos que en definitiva en la cuenta sale con varias fracturas después o varios elementos. ¿Cómo se conlleva esto? O sea, ¿hay límites dentro del cuento? ¿Cómo se sabe el límite? Bueno, hay gente que si lo hacen siguiendo un plan de acción previamente establecido, con gente que conoce el tema, con profesionales, ya sea el paracaidismo, el bungee jumping que llaman, que se tiran de los puentes o de torres de algún tipo, si se hace siguiendo los cánones que se establecen en cuanto a la seguridad, puede estar el factor peligro involucrado, que es lo que da ese rush de adrenalina, pero a la vez también que no hay un peligro real de muerte o de fractura, como mencionas. Generalmente la gente que sale herida es la que lo hace un poco por su cuenta, ¿ya? Se compra unos elásticos, qué sé yo, se lo atan a los pies y se tiran de un puente. Claro, a lo mejor no tienen el cálculo establecido de cuál es la elongación de esos elásticos y van a pegarse un cabezazo abajo con las rocas y bueno, ahí quedaron. O sea que no solo es evitar las cosas dañinas, sino también de aquellas cosas que nosotros podemos nutrirnos internamente, hacerlo con una cierta guía, cierta seguridad, digamos, de gente que sabe manejar los riesgos. O sea, podemos entrar al peligro, pero siempre y cuando lo entremos de una forma un tanto, no sé, con responsabilidad si se quiere. Ahora, yendo un poco más al campo psicológico dentro de todo eso que mencionas, a veces yo me pregunto si la gente que tiene esos que podría llamarse, entre comillas, accidentes, si no hay un factor de, no sé, no estoy muy contento con mi vida y voy a ver aquí qué ocurre. O sea, un cuasi suicidio, si es que no lo es abiertamente, como una persona que toma pastillas o se tira sin nada desde un puente o lo hace de otra forma. Si no sería una forma de invitar casi la muerte al no tomar ciertas precauciones que todo el resto de la gente que practica ese deporte, por así llamarlo, sí las toma. Ahora, en ese sentido, ¿cómo entiendes lo que nosotros hacemos normalmente en Chile, que es precisamente comer mal, no hacer ejercicio, el uso de sustancias, en general desde el alcohol hasta el tabaco, digamos, no entrando ni siquiera a otro tipo de sustancias, estaríamos como en la práctica una sociedad suicida, digamos, en este sentido? Bueno, en Estados Unidos se estudia lo que es el tabaquismo, ya el consumo de tabaco, se estudia como a nivel clínico, como un suicidio a largo plazo. Ahora, entrando específicamente al tabaco, Vladimir, el cuento con respecto a cómo manejar el tema de las dependencias de algún tipo de tabaco, no sé si podrías hablarme un poquito sobre cómo se va generando ese acostumbramiento y cómo podríamos desacostumbrar a la persona de ese tipo de hábitos, que en definitiva son parte de la vida cotidiana de cada uno. Ya, en concreto con el tabaco mencionas. Con el tabaco, otras dependencias. Ya, bueno, comenzando con el tabaco, que es quizás lo más benigno en cuanto a la percepción que la gente tiene de la adicción y que por supuesto es altamente nocivo. Tienes que considerar que en Estados Unidos más o menos unas 400.000 a 500.000, estamos hablando de medio millón de personas, mueren anualmente en Estados Unidos por enfermedades relacionadas con el tabaco. ¿Nos podrías contar cómo se podría la gente enterar más de tus actividades, tanto aquí en Chile como en el extranjero? Sí, tengo un sitio en la red, en internet, que es www.ladhuber, que es mi nombre un poco resumido, .com. Va a aparecer en pantalla, así que ahí va a salir escrito un poco más claro. Bien, amigos, ustedes saben entonces cómo ubicar a Vladimir Huber a través de la página web. También tiene email, el correo electrónico en que podrían hacerle consultas directamente, y Vladimir, yo creo que va a ser tan amable de contestar. Y vamos al tema que estábamos conversando. Recordemos que estábamos hablando sobre los estilos de vida, la vida saludable, y cómo teníamos una conducta que se podría catalogar como suicida en nuestros hábitos habituales, en términos de ingesta de comida, de no ejercicio y también en consumo de algún tipo de sustancias, entre ellas algunas que son consideradas bastante legales y normales, como el alcohol,
y el tabaco, que sin embargo tienen un claro impacto en nuestro enfermar y en nuestro morir prematuramente. En general, tomando el tabaco como un ejemplo, pero también asumiendo de que esto puede aplicarse a otras áreas, una persona que ya está siendo dependiente de una sustancia como el tabaco, ¿cómo recomendarías que pudiera ella liberarse de estas sustancias que son claramente bastante adictivas para algunas personas y que cuesta mucho más que sacar que otras sustancias? Hay, como mencionaba anteriormente, se estudia en Estados Unidos como algo, clínicamente se diagnostica como un suicidio a largo plazo, el tabaquismo. Con toda la información que ahora hay y que ha salido en los últimos años, en base a juicios, en base a acciones legales en contra de las compañías tabacaleras en Estados Unidos, que habían estado ocultando mucha información de las investigaciones científicas que ellos mismos habían realizado, sencillamente decían no, esos documentos que no salgan a la luz, lo cual allá se considera ilegal. Y había gente, hay una película, Interiors, no sé cómo se diría en castellano, Interiores, no estoy seguro, en la que trabaja Al Pacino, en la cual se menciona todo el proceso que hicieron varias compañías de tabacos para ocultar información. Ahora que la información ya está fuera, es claro, mucha gente nunca lo dudó, pero ahora está la prueba, por así decirlo, de que por supuesto que el tabaco produce cáncer, enfisema y una serie de otros problemas de tipo coronario y el resto del organismo, incluso a nivel de piel. Si no nos preocupa la salud, ¿ya? Se ha comprobado que el tabaco aumenta las arrugas de la cara debido a la falta de oxigenación que sufre la epidermis. Por lo tanto, en los cursos que hacemos trabajos con oxigenación bastante profunda, la gente se les tira la piel. O sea, el fumar produciría las arrugas. En los cursos la gente no es que se quite las arrugas, ni mucho menos se trata de cirugía plástica ni algo por el estilo, pero sí que se disminuye al producirse la oxigenación que normalmente no obtienen. Ahora, ¿cómo recomendarías tú específicamente en alguien que, por ejemplo, está fumando una cajetilla de cigarro al día, o sea, 20 cigarrillos al día, yeah, y tiene todos estos problemas que tú mencionas? Vale también recordar que se queda vaginal, por lo tanto también hay problemas sexuales tanto claro, en el hombre como en la mujer. ¿Cómo recomendarías tú de que esta persona dejara de fumar para hacerlo fácil, digamos, entre comillas? ¿Hay una forma fácil, hay una forma difícil, hay una forma intermedia? Depende, hay personas que tienen una mayor adicción a nivel hematológico, o sea, a nivel de sangre, y hay otras personas que no tanto. Hay gente que dice, bueno, no fumo más, y desde ese día que dijeron eso, no tocan un cigarrillo por el resto de sus días. Y hay otras que les cuesta mucho más. Hay varios métodos ahora que se venden en todas las farmacias, como el famoso parche o la goma de mascar, los chicles con nicotina. Es decir, se hace un proceso similar a lo que ocurre con la heroína, en que se daba la metadona como una forma de evitar que la persona se inyectara. Al menos en Estados Unidos se ha hecho así, supongo que en Chile es algo similar, en el cual se reemplazaba y se le continuaba dando el elemento químico que producía la adicción, pero se iba cambiando de un medio a otro, o sea, de la jeringa, en el caso de la heroína, a un jugo de naranja con metadona. Y luego se iban bajando las dosis, esa persona venía a terapia y se seguían una serie de actividades que conducían, en la mayoría de los casos, no siempre por supuesto, que se conducían a una minoría, cada vez tomar menos de la droga, hasta que llegaba un punto en que ya no se utilizaba. Me parece que en el caso del tabaco algo similar se puede hacer. Vladimir, en ese sentido, digamos, lo más barato quizás, y sí, a lo que tú planteas, es la disminución gradual del tabaco a nivel día a día, digamos, en un plazo de 2-3 meses, en donde de 20 cigarros uno vaya espaciando los intervalos entre cigarros y vaya, por eso, manejando la sintomatología de privación en forma bastante mejor que cuando uno saca el cigarro de un día para otro. Claro. Pero, Vladimir, en ese aspecto, en lo que es la dependencia al cigarro, existe una dependencia también al cigarro, o sea, en el sentido de que es una muletita en que uno se apoya y que mucha gente, cuando está algo tensa, rápidamente empieza a hurguetear por los bolsillos, por las carteras, para sacar un cigarro donde se afirma.
En ese sentido, con respecto a las dependencias en general, tanto el cigarro como el alcohol, otras cosas, ¿cómo lo ven ustedes en términos de cómo se genera esta dependencia y qué características tiene esta dependencia en términos individuales y ambientales, y también familiares? Está, claro, está el factor netamente bioquímico, que se necesita, por así decirlo, la droga para que ciertos mecanismos a nivel cerebral incluso puedan funcionar a lo que están acostumbrados, que es una cierta dosis diaria. El problema es la dosificación, como tú mencionabas, es decir, se comienza a bajar para que la reacción del cuerpo no sea tan drástica en cuanto al hecho que está recibiendo menos de lo que está acostumbrado. Eso por un lado. Luego está el aspecto psicológico también, que hay una cierta... Si la persona tiene cuadros de tipo patológico a nivel de salud mental, si se quiere, hay que trabajar en ellos, porque de lo contrario no basta con que el aspecto bioquímico, el aspecto fisiológico, sea tratado. Hay gente que se está automedicando en base a la adicción, gente que no recibe ningún tipo de medicina a nivel psicotrópico, ordenado por un psiquiatra, con un tratamiento X. Por lo tanto, se automedican, ya sea porque no tienen seguro de salud, porque no les interesa verlo, o está lo típico de la negación. Yo no tengo problemas, yo estoy muy tranquilo con mi dosis X, ya sea de tabaco o de alcohol, o ambas cosas, que es más común, y ellos se están automedicando. Ahora, para eso creo que la terapia es sumamente útil, la terapia psicológica, ya sea individual o en grupo. Ahora, en cuanto al problema familiar, que es lo que se ha estado trabajando mucho a nivel del alcoholismo con lo que se llama la codependencia, y codependencia como un agregado, digamos, es básicamente cuando uno se va a un comportamiento que se podría considerar infantil. Es decir, el niño, por definición, necesita que lo cuiden, necesita que le den de comer, necesita que lo vistan, que se preocupen de él de una forma bastante... todos los días, digamos, y en diferentes momentos del día, que estén cuidando de su seguridad, que nada le va a pasar. Cuando el adulto, ya a los 20, 30, 50, 60 años, tiene un comportamiento de este tipo, entonces la cosa se torna un poco preocupante. Y las familias, hay familias que son codependientes. Yo diría que en gran parte de las familias son codependientes con un menor o mayor grado, o cada cual con su estilo. Pero antiguamente se hablaba del alcohólico, por ejemplo, que se podría llevar a otro tipo de adicción, del alcohólico como un individuo que tenía un problema y nadie más lo tenía en su familia. Hoy ya no se habla del alcohólico, se habla de la familia alcohólica. Ese es el nuevo tratamiento que se le está dando a esto. En ese sentido, a ver, lo clásico que se ha visto siempre, ¿cierto? Son señoras que han estado durante 20 años soportando a un hombre que está consumiendo alcohol en exceso, después con alcohol en forma de dependencia, y de pronto, digamos, estas personas consultan, pero consultan con una historia de 20 años. ¿Por qué han aguantado tanto? ¿Cuál es la explicación a través de esto de la codependencia? Bueno, dentro de lo que es la familia alcohólica, todos tienen el mismo síndrome, ¿ya? Todos están dentro de la misma patología, todos están en ese comportamiento infantil, si se quiere, algunos haciendo de madres, otros de hijos, otros haciendo de padres y luego hijas o hijos. O sea, hay todo un accionar que no corresponde a esa realidad. Esa pareja que mencionas, ella a lo mejor está haciendo de madre y lo está cuidando a él como si fuera un bebé. Pero también existe la explicación de ellas de decir, mira, la verdad es que si yo no cuidara a este hombre así, esto se desarmaría, o sea, mi familia se hubiese liquidado hace mucho tiempo. Yo lo vería de otra forma. Yo lo vería que ambas personas tienen un interés para que ese cuadro patológico continúe. ¿Y qué pasa si se resuelve, por así decir, el problema? O sea, está la persona bebiendo, deja de beber. La persona, ¿cuál sería la reacción normal de un codependiente? Claro, la persona que está bebiendo, dentro de esa familia alcohólica, es lo que llaman el paciente identificado. O sea, es aquel que presenta los síntomas. En el caso del alcoholismo, la persona que bebe. Todas las familias alcohólicas, esa persona es la que bebe. Si esa persona deja de beber, de alguna forma, a través de talleres, a través de terapia, a través de diferentes intervenciones, se libera de alguna forma de su adicción, todos los demás miembros de la familia se ven altamente afectados.
Todos están acostumbrados a que tienen a una persona a quien señalar con el dedo, apuntar y decir, él es el culpable de nuestros problemas familiares. Cuando a mí me va mal en el colegio, cuando a mí me va mal en el trabajo, cuando tengo problemas yo de pareja, sé que él es el culpable. Ahora, ¿qué ocurriría si esa persona deja de beber, se transforma en un trabajador responsable, padre responsable, etcétera? ¿A quién van a culpar ahora ya que esa persona no tiene el mismo comportamiento? Algo que estás planteando, Vladimir, se bien claro de que de alguna forma a la familia le conviene que siga habiendo un alcohólico dentro del sistema para poder mantener los roles, y que cambiar este enfermo, por así decir, haría un cambio que iría en contra de esta unión familiar. En psicología junguiana se habla del chivo expiatorio. Mientras la familia tenga un chivo expiatorio, ¿ya? El scapegoat, ¿ya? Mientras ese chivo expiatorio exista, hay alguien a quien echarle la culpa de todos los males de la familia. Entonces, por supuesto, contestando a tu pregunta, por supuesto que le conviene a todos los miembros tener a quien echarle la culpa. Cuando esa persona no existe, cuando esa persona no tiene la adicción que antes tenía, a ellos no les queda más que o echarse la culpa a sí mismos o comenzar a buscar un nuevo chivo expiatorio. Y no existe otra alternativa de que la familia se trate, por así decir. Bueno, el ideal, lo cual muchas veces tiene bastante resistencia, es que toda la familia venga a tratamiento, debido a que toda la familia está afectada con el síndrome de la codependencia. Por eso se llama una familia alcohólica. O sea, de alguna forma la familia alcohólica no es que todos estén bebiendo, ¿cierto? Sino que de alguna forma hacen que el sistema tenga un chivo expiatorio. Sacar a este personaje o cambiarlo de rol sería, digamos, romper el esquema, esta obra, digamos, y habría que rearmar la obra con roles distintos y acostumbrarse a este nuevo sistema de equilibrios, por así decir. El tratamiento se basaría en, a través de diferentes intervenciones, cambiar el comportamiento infantil de una serie de personajes que forman una familia a un comportamiento que gradualmente va siendo cada vez más adulto, a medida que ese nuevo comportamiento se va practicando. Y así como se hacen adultos, ya la familia puede dejar de ser codependiente. Acá en Chile se ha dicho de que tenemos una tasa de prevalencia de patología psiquiátrica bastante alta. Se habla de un 52% en aquella población consultante en los consultorios de atención primaria. Y si se habla de prevalencia de vida con respecto a trastornos del ánimo y trastornos en general emocionales, que decimos aquellos trastornos moderados a leves en términos angustiosos o depresivos, se habla de que cerca de un 30% de las mujeres alguna vez la habían presentado un síndrome depresivo mayor o han presentado un cuadro grave en el área de la afectividad. ¿Qué nos podría hablar tú un poco sobre la capacidad de la mujer en general, o quizás específicamente en la chilena también, con respecto al manejo de las emociones, la descarga de emociones o la buena descarga de aquellas emociones? ¿Qué plantean ustedes al respecto? La mujer tiene una mayor tendencia a la depresión que el hombre, ¿ya? Y la mujer asimismo tiene un gran problema para expresar su rabia. No es bien visto. El estereotipo machista que aún rige nuestra sociedad no permite que la mujer exprese su emocionalidad en cuanto a rabia se refiere de una forma libre. No es bien mirado, no se considera femenino. El estereotipo considera que la mujer debe ser muy dulce, abnegada, solidaria, no sé, preocuparse de toda la familia, luego de ella, si es que queda algún minuto para que ello así suceda. Ahora, algunas mujeres cuando uno le plantea esto así tal cual como lo planteas tú, dicen no, la verdad es que yo manejo muy bien mi rabia, hago mis rabietas, lloro, hago todo cuando resulta que las cosas... pero sin embargo las tasas se dan igual con prevalencias altas, digamos, en las mujeres. ¿Es esa la forma más sana de expresar la rabia o existe algún tipo de sublimación, por decirlo, o formas de expresión de rabia un poco más? Bueno, cuando la rabia no se expresa libremente, lo que ocurre es que se va en muchos casos a un estado depresivo. La mujer se lo come, por así decirlo, se traga su rabia, se le queda adentro, se produce una frustración enorme, pero al no expresarse en rabia se va a la depresión. Pero habitualmente, Vladimir, la mujer dice, bueno, yo lloro, los hombres no lloran. De alguna forma los hombres estarían más reprimidos que las mujeres. ¿Cómo se explica eso en términos? Bueno, cada cual
hombres y mujeres se saltan un paso, ¿ya? Debajo de la rabia generalmente hay una herida, hay una pena, algo muy duro que le ocurrió a un estado traumático, si se quiere. El hombre llega a la rabia y la expresa. Es muy bien visto un hombre que exprese la rabia, que golpee la mesa, que diga esto no puede ser, estoy cabreado por esto y lo otro. Se considera hasta como muy sexy por parte de la mujer que un hombre haga eso, ¿ya? Por otro lado, al llegar a eso, el hombre se queda allí, no baja a la herida que está debajo de esa rabia. O sea, el hombre se salta ese paso, el paso de la herida. La mujer, a su vez, hace un bypass, ¿ya? Hace un giro alrededor de la rabia, no la quiere tocar, y se va directamente a la herida. La herida le es fácil, le es conocida a la mujer. Entre las mujeres conversan más que los hombres sobre emocionalidad, sobre lo que está ocurriendo en sus parejas, con sus familias, su situación interna. A veces las amigas lloran juntas, se abrazan, luego se ayudan en la forma como pueden salir de esa pena tan grande. Hay una cierta solidaridad a nivel emocional que los hombres no tenemos, la mujer sí la tiene. Entonces ambos se saltan un paso, por lo tanto quedan faltos de aquello que completaría el círculo para que haya una sanación real. En la práctica, ¿cómo sería esto en el caso de las mujeres? ¿Qué les faltaría? Porque están expresando su emoción a través de el llanto, a través de la conducta solidaria. ¿Qué les faltaría dentro de este proceso en términos prácticos, digamos? ¿Expresar su rabia? ¿Ser más agresivas en términos...? Bueno, no se trata de agresividad, sino que buscar... Es que el problema es que cuando hablemos de una cuenta de ahorros, si yo comienzo a ahorrar rabia, si comienzo a echar en la alcancía, por así decirlo, todas las pequeñas cositas que me están molestando, va a llegar a un punto en que por algo muy muy pequeño yo voy a explotar. O lo voy a internalizar y se me va a transformar en algo orgánico, que es lo que se llama una somatización. Ahora, si yo no espero a que eso se acumule, si no espero a que haya un ahorro enorme de rabia antes de expresarla, la voy a ir expresando de a poco, en molestias pequeñas, pero lo ideal es poder hablar de ello apenas yo me sienta molesto por algo, tanto hombres como mujeres. Si algo no me gusta en mi pareja, en mi familia o en el entorno que sea, ya sea laboral o estudiantil, y puedo expresarlo inmediatamente, puedo consultar, puedo hablar, mira, cuando tú dijiste tal cosa no me pareció tan bien, ¿por qué lo dijiste? ¿Cuál fue tu intención? Y luego, que es el segundo paso también sumamente importante, escuchar a la otra persona. Porque si yo voy a quejarme de algo, ya con un juicio emitido, previo a lo que la otra persona me puede decir, eso no es un diálogo, eso es un monólogo. Ahí, Vladimir, sí habría que tener la capacidad de controlar la emoción de alguna forma en este proceso, sin llegar a una conducta agresiva, en el caso del hombre, o sin llegar al llanto en forma inmediata frente a la mujer. ¿Cómo aprender aquello? ¿Cómo aprender? Solamente con esto de conversar, de contar hasta 10, por así decir, y empezar a preguntarse mutuamente. Mientras antes se realice la conversación, menos carga hay acumulada. Por lo tanto, más fácil, no va a ser casi necesario realizar un control. Pero si yo quiero gritar, puedo gritar, siempre que no sea una forma de intimidar a la otra persona, ¿ya? Y siempre que ello no desemboque, por supuesto, en algo de tipo violento, que generalmente se da del hombre a la mujer. Y eso, por ejemplo, yendo a la violencia doméstica, es algo que se da cuando la frustración llega a tal punto que solo el aspecto físico puede liberar ese tipo de carga emocional negativa. Ahora, se ha visto que los hombres que más abusan a la mujer, e incluso a un nivel físico, son hombres que se sienten muy disminuidos internamente, que ellos mismos han sido abusados o física, emocional e incluso sexualmente. Por lo tanto, son hombres que llevan una gran carga de dolor, de herida. Son hombres que están sufriendo y su única forma de liberar esa negatividad, de una forma de expresar ese dolor, no conocen otra, es golpeando a otra persona. ¿A quién golpean? Esto se ha visto en los estudios. Golpean a la persona con quien sienten más confianza. O sea, de alguna forma pegan con quien tan seguros que no van a reaccionar tan activamente, calificadoramente como otra persona desconocida. Claro, hay un cierto factor de seguridad
en poder expresar una violencia física con ciertas personas, y generalmente es la esposa y los hijos. Recordemos, amigos, que el 70% de las familias en Chile tienen violencia intrafamiliar, y es una estadística que atraviesa todos los estratos socioeconómicos y culturales, de tal forma de que no es una cosa que esté limitado a estratos bajos, sino que vemos que si no canalizamos bien las emociones, si no las hablamos en forma adecuada a las cosas que nos molestan, vamos a tener conductas que después nos vamos a arrepentir. Vladimir, partimos con esto de las depresiones, la mujer y el manejo de las emociones, y hemos terminado en algo que es la violencia. Sin embargo, hay otra violencia también en el acto de no hacer, porque tú dices, claro, el hombre es como más activo, pero la mujer también tiene conductas pasivas frente, o el hombre o la mujer tiene conductas pasivas y con eso también está agrediendo. Claro, todos entramos en lo que podría llamarse manipulación. Si yo te pido a ti que hagas algo y deseo que lo hagas y no lo haces, voy a tratar de diferentes formas de manipularte para, a través de la culpa, a través del silencio, a través de una cesación de la actividad sexual o del tipo que sea, o incluso de la palabra, el silencio. Eso es una forma clara de manipulación, pero que no es algo directo. Se podría llamar, hay alguna gente que lo llama una forma de hacerlo pasivo-agresivo. Es decir, hay una agresividad implicada, pero se hace de forma pasiva, alrededor del diálogo directo. A veces duele más, ¿cierto?, el silencio que estar diciendo todo lo que se piensa, digamos. Quizás 2 o 3 días callado o callada, en alguna forma duele mucho a la pareja y genera una violencia también intrafamiliar en ese aspecto. Claro, somos básicamente seres sociales, somos un animal social, vivimos en conjunto, vivimos en familias, vivimos en tribus o en pueblos, somos entes sociales. Por lo tanto, ese aislamiento es sumamente doloroso y trae recuerdos quizás de etapas en nuestra vida en donde hemos estado solos y nos hemos sentido sumamente abatidos, sumamente desplazados, rechazados. Y ese sentimiento de rechazo interno que sentimos ante el silencio nos golpea duramente. Vladimir, y en este aspecto también en el lenguaje, que todos ciertos comprendemos que el lenguaje no solo es a través de la palabra, sino que también a través de nuestro lenguaje corporal. En este proceso, tanto en hombres como mujeres, de lo que es vivir aquellas cosas que son molestas y generan rabia, y sobre todo en la relación de pareja, ¿cómo tú plantearías el asunto corporal, digamos, de lo que es el cariño, la caricia, la cercanía, ya que hablamos de los golpes, ¿cómo a la inversa podría favorecer o no favorecer una solución de conflictos donde hay emociones rabiosas? Hay ciertas formas con que trabajo con la gente, lo explico esto en los talleres claramente y lo practicamos allí. Hay formas en que se puede expresar la rabia. Por ejemplo, se usa el colchón de la cama, se ve que todo esté bien protegido y uno puede arrodillarse y ir como reviviendo ciertos momentos de dolor y de rabia y ponerse a golpear sobre la cama, ¿ya? Uno golpea el colchón, uno no se hace daño, no está destruyendo nada en la casa, ni por supuesto haciéndole daño a ninguna otra persona, pero de cierta forma sale esa rabia, ¿ya? Hay una expresión con ello. Y otras formas que tendrían que ser explicadas de forma personal en los trabajos que hago, ya que son un poquito más elaboradas, y asimismo por la seguridad de las mismas personas. El ideal es que si la rabia va a surgir y hay otra persona con la cual podría haber un intercambio físico, si uno pudiera, por ejemplo, hacer algo tan sencillo como ir a dar una vuelta por la manzana. Eso es todo. Ya sea caminando, ya sea trotando, como la persona lo guste. Pero en cierta forma esa energía ha sido utilizada en ello, en vez de utilizarse en lo que podría terminar siendo golpes hacia otra persona. Una vez que he hecho eso, voy a estar en otro espacio interno, tanto emocional como físico, con lo cual el diálogo va a poder establecerse sin que haya una necesidad, entre comillas, de llegar a la actividad física, sin de llegar a los golpes. En ese actuar que estás planteando a nivel físico, que de alguna forma en otros lenguajes hablan de sublimar, ¿cierto?, o desplazar de alguna forma la rabia hacia un objeto distinto al que lo generó, ¿qué hay con respecto al otro ejemplo que te daba? Por ejemplo, aquellas personas que castigan a su pareja con el silencio, con el apartamiento. O sea, ¿qué alternativa terapéutica hay como para esas personas que están embargadas en su rabia y les impide como expresarse, y de hecho el silencio no está hecho
tan exprofesos, ¿cierto? Sino que si lo sienten que no pueden hablar con su pareja y con eso están castigando a su pareja. ¿Qué recomendarías en ese aspecto? Claro, el concepto básico que habría que manejar aquí es que el castigo no es exclusivamente hacia la otra persona. O sea, se está castigando a sí misma también. Hay un autocastigo, y ese autocastigo es algo que la persona aprendió, puede ser a edad bastante temprana, ya sea por forma en que a ella se le hacía ese castigo, o a nivel de modelaje, o sea, viendo el comportamiento de sus padres y cuando algo ocurría, qué hacía uno con el otro, y de allí el niño aprende, imita y luego lo lleva a su actuación de adulto. ¿Y cómo solucionarlo, Ramiro? Primero que nada, lo básico es tomar conciencia. Luego, entender que el castigo es para ambos, no es para el otro. Y luego, de alguna forma, trabajar para salir de esa relación que podría considerarse masoquista y sadomasoquista. Las emociones son una amplia gama de sensaciones y conductas, ¿cierto?, a nivel neurovegetativo y emocional, y etcétera, que efectivamente si no se manejan, ¿cierto?, van a tener algún tipo de impacto, ya sea en trastornos depresivos, en trastornos somáticos o en trastornos de tipo psiquiátrico, de tal forma de que, y en la violencia intrafamiliar, como lo vimos recién. Vladimir, hay un tema súper importante donde nosotros, ninguno puede escaparse, digamos. Somos producto de la unión entre un hombre y una mujer, y en general nuestro convivir occidental, ¿cierto?, es de vivir en pareja o oficialmente, ¿cierto?, y en esta relación de pareja siempre hay tensiones, hay momentos de goce, hay momentos de dolor, hay una serie de procesos. Sin embargo, muchas de las relaciones de parejas que inicialmente se juraban amor para la vida eterna terminan en ruptura o terminan en situaciones que no fueron aquellas que ellos esperaban y se viven toda una vida de sufrimiento, sufriendo al lado del otro. ¿Qué nos podrías decir tú con respecto a la aproximación de estas problemáticas en lo que es la relación de pareja? Está cambiando lo que es la pareja tradicional está cambiando, incluso antiguamente, si recordamos, los matrimonios no lo hacían las parejas, sino que las familias se ponían de acuerdo y decían, bueno, Pedrito se va a casar con María y Juanito con Esther, y luego se les informaba y ellos accedían a ello, no tenían mucha opción. Hoy en día las parejas se escogen entre sí, hay un proceso de conocimiento de las personas y luego van estableciendo ciertos vínculos hasta que en algunos casos se casan. Digo algunos casos porque no ocurre 100% tampoco. Muchas parejas hoy en día están viviendo juntas en vez de establecer el vínculo legal y religioso en la mayoría de los casos. Por eso que hay un movimiento constante. Lo que ocurrió hace 50 años no ocurre ahora. Así todos ciertos patrones se van repitiendo bastante, sea en la pareja tradicional, la pareja más actual o como se dé. E incluso va de país en país, en diferentes culturas sigue siendo algo parecido. Por ejemplo, un caso interesante es el de la famosa actriz Liz Taylor. Lo que ocurrió fue que ella tuvo una serie de maridos, se casó como 9 o 10 veces, incluso 2 veces con el mismo, en el caso de Richard Burton, y lo que llamo yo el síndrome Liz Taylor es la gente que piensa que cambiando de pareja se les va a solucionar la temática en cuanto a relación interpersonal. Lo que ocurre es que si yo estoy en una posición interna de un cierto tipo y mi sentir, mi pensar, ¿ya?, es de un cierto tipo, voy a buscar a alguien complementario a mí y eso es lo que va a resultar en esa pareja. Ahora, Vladimir, eso significa que de alguna forma aquellas personas que han vivido una crisis de pareja, en que se ha vivido una resolución de ruptura, o sea, en la práctica ha terminado frustrada esa relación, ¿tendrían que tener una terapia, tendrían que tener una aproximación un poco más profunda a su problemática individual antes de embarcarse con otra pareja, digamos, de alguna forma repitiendo el mismo patrón? Claro. Por ejemplo, Liz Taylor debería ser tratado ya en el primer o segundo matrimonio. Bueno, lo ideal es que antes de haberse casado, yo creo que la forma en que el matrimonio se realiza está totalmente
no sé, o sea, tomamos una licencia y tomamos examen teórico y práctico para poder manejar un auto, ¿ya? Se nos pide una serie de entrenamiento y licencias para una serie de actividades. Y quizá lo que podría ser la decisión más importante de nuestra vida, como es el matrimonio, no hay ni siquiera un cursillo. Hay algunos grupos religiosos que sí lo están pidiendo ahora, lo cual no ocurría antes de entrar al matrimonio, lo cual considero bastante útil. Pero en general creo que debería ser tomado un poco más en serio. Creo que debería ser dentro del currículum educacional el que la gente hiciera algún tipo de trabajo interno que los lleve a educarse más sobre quién son, cómo son y cómo podrían ser. ¿Cuáles serían las características clásicas o los patrones clásicos de relaciones de pareja de alguna forma no tan sanas dentro de lo que usted ha visto? Lo que he descubierto y conectándolo con la codependencia, que es un tema amplio y que generalmente se habla de codependencia, o como surgió al menos, en relación con la familia alcohólica, con el tema del alcoholismo, pero ha trascendido como término, la terminología específica de la codependencia ha trascendido y ha llegado a lo que es la gente que controla y la gente que busca ser controlada. O sea, el controlador y el controlado. O sea, ¿existiría alguien que está mandando dentro de la pareja y otro obedeciendo? Justamente. ¿Una mamá, un hijo, un papá, una hija, por eso? Sí, así es como se da. Ahora todos decimos, no, a mí no me interesa controlar, pero en forma sutil o en forma no tan sutil, más directa, sí lo hacemos. Y por otro lado, hay alguien que busca ser controlado de alguna forma. Ahora, ¿esto no sería natural dentro de lo que una relación humana, cualquiera, que alguien tenga más características de mando versus otra persona que de alguna forma está adaptada a ser más obediente, por así decirlo, dentro de lo que es la relación? Viene mucho de cómo crecimos, de cómo nos educamos, especialmente en el seno familiar. Pero lo que ocurre es que se da una relación, y es muy típico que así sea, pero es una relación infantil. Es una relación infantil porque el comportamiento es codependiente. El comportamiento es de alguien que espera mandar o ser mandado. Es decir, se produce lo que llamo la X, que yo solo funciono bajo esa perspectiva como padre a una hija o como hijo a una madre. Es decir, nunca se da la horizontalidad de la relación. Dos seres adultos a un mismo nivel que se respetan y se responsabilizan de sus propias vidas y que hacen la relación desde un punto de vista de dignidad. Si esos factores no están incluidos en la ecuación, entonces llegamos a la X. ¿Cuáles serían los síntomas como para detectar si uno está en X o está en una relación de pareja adulta? Se dan diariamente y innumerables veces al día. Lo que pasa es que no lo notamos por la sencilla razón de que son tan comunes y se dan con tal frecuencia que pasan a ser, entre comillas, normales. Yo no puedo tomar una decisión si no le pregunto a ella. Ella a su vez puede no tomar una decisión si no me pregunta a mí. Y cosas que se refieren al aspecto individual de la persona, en la cual no estaría involucrada la pareja. Pero se llega a un enmeshing, que llaman en inglés, es cuando es casi imposible distinguir entre una persona y otra. O sea, una unión patológica de alguna forma en términos de pareja. Claro. Ahora, ¿eso no sería complementario en términos prácticos y quizás saludable? Bueno, ¿O se ve que en realidad esa relación trae una sintomatología, por así decir, que la persona sufre? Tú hablabas de dignidad, hablabas de ciertas cosas que tienen que ver con el respeto del individuo. Claro, y la responsabilidad de la persona. Cuando nos hacemos responsables de un 100%, por ejemplo, de todo lo que ocurre en nuestra vida, no de un 80, no de un 90, no de un 110, un 120, o sea, ni nos pasamos ni nos quedamos cortos. Si estamos justo en el centro, estamos asumiendo responsabilidad sobre todo lo que nos ocurre. De esa forma, yo no puedo culpar a Juan, Pedro y Diego de que me fue mal en la universidad, o el trabajo estoy teniendo problemas, o en mi relación pasa ABC. Si todo lo que me ocurre me hago responsable, va a ser asunto mío que las cosas vayan bien o mal, pero no voy a poder entrar en la culpabilidad de los demás. O sea, de alguna forma tú dices que en estas relaciones en donde hay un padre y una hija o una madre y un hijo, en términos de relación de pareja, ¿no? Para explicarle a los
televidentes estamos hablando de la relación de pareja, no la relación de madre e hijo real, Claro. sino que un esposo-hijo, digamos, y una esposa-hija. De alguna forma esto generaría un grado de sometimiento de algunas de las partes con desmedro de su dignidad personal, Claro. y a la vez un aprovechamiento de esta persona aparentemente desmedrada en que se protege por la otra parte que de alguna forma no le permite tener autonomía. Es que ambos sufren. Siempre se piensa que el abusador, y esto en términos más típicos de diagnóstico se puede llamar relación sadomasoquista, siempre se piensa que el controlador es el que se la pasa bien, por así decirlo, y el controlado es el que está siendo abusado y se la pasa mal. No necesariamente, ambos están sufriendo, ya que la persona que está haciendo sufrir a la otra, la persona que está teniendo el rol de controlador, esa persona lo más probable es que haya sufrido algo similar de pequeño o pequeña. Y ahora, por así decirlo, es su turno para realizarlo. Ahora, no es algo consciente, les sale totalmente automático y es algo que lo hacen diariamente. Y es la única, quizás, forma que conocen para relacionarse con otro ser humano. ¿Cómo se podría haber dado cuenta Liz Taylor en estas relaciones patológicas? Bueno, justamente lo que ocurre es que al estar en una relación de X, ¿ya? De abusador abusado el caso o de Liz controlador Taylor, controlado. Vladimir, un poco para clarificar más, ella se casó como 10 veces y a la vez se Claro. casaba con personas que tenían problemas de dependencia alcohólica. Justamente, ¿Ya? eso O sea, es lo ella que era la iba. mamá y ellos los hijos, digamos, de alguna forma. En cierta forma ¿Ya? sí. Y lo que ocurría era, bueno, ella también tuvo problemas de alcohol y todo eso. O sea, a su último marido, del cual ya se divorció, lo conoció en una clínica de rehabilitación alcohólica. Y el precio que se paga es que uno, al vivir en la codependencia, al vivir en la relación de cuando la pareja es dispareja en cuanto a cómo se relacionan, que no se tratan como adultos entre sí, ni a sí mismos tampoco, hay el único escape muchas veces pasa a ser la adicción a algo. Pueden ser las pastillas, pueden ser el alcohol u otro tipo de sustancia o actividad. Entonces, en cualquiera de los dos, ya sea en el que es el que está teniendo el control y el controlado, por así decirlo. Puede ser en uno o en otro. O sea, de todas formas, esta relación no es la mejor, digamos. O sea, Bueno, es lo que se considera una relación patológica ¿ya? o relación enfermiza. Porque hay personas que de acuerdo al calendario ya son adultos, pero están viviendo a un nivel infantil de desarrollo. ¿Y podría revertirse aquella relación, o sea, con las mismas personas, digamos, el poder ir madurando la relación de tal forma Claro. que se hagan igualitarias? Claro, si yo trabajo con parejas y comenzamos a ver los patrones que se han ido repitiendo a través de generaciones, ni siquiera solamente de los padres de ellos, sino que incluso para atrás, 5, 6, 10 generaciones, hasta donde puedan ellos informarse, se ha dado este tipo de comportamiento, en el cual dos personas de 30, 40, 50 años de edad o lo que sea, se están comportando como niños. Y sus padres tuvieron una actitud similar y así para atrás. Entonces, al buscar pareja, van a buscar a alguien que si uno es controlador, la pareja va a buscar ser controlada y viceversa. Entonces se enganchan y pueden vivir 50 años juntos, pero con una relación enfermiza. Y si los síntomas no se dan en ellos, ya sea de adicción o de algún tipo de patología, como puede ser el cáncer y otras, se manifiestan sus hijos de forma bien clara. Y va a ser muy difícil para ellos relacionarse con la gente en un mundo en el cual se podría esperar que tuvieran un comportamiento de adulto. Vladimir, a propósito de los hijos, en esta relación patológica, en donde existe un sometido y otro sometedor, digamos, los hijos, ¿cómo se comportan habitualmente? ¿Toman bando? ¿Se aíslan? ¿Tienen algún tipo de conducta crítica frente a esta relación? ¿Cómo es el comportamiento general de los hijos? Claro, en las familias se da algo que se llaman las alianzas, ¿ya? El padre tiene algunos aliados, depende de cuán numerosa sea la familia, y la madre tiene otros aliados. Y son verdaderamente batallas silenciosas, o a veces no tan silenciosas, que se libran diariamente con los aliados. Si algo le ocurre a mamá, los aliados de la mamá van y la protegen. Si algo le ocurre al padre, ocurre el mismo caso. Entonces son dos bandos bastante claros. Hay algunos casos en que algunos de los hijos se quedan un poquito en el medio y no saben
a cuál lado decidirse. En general son víctimas un poco de la relación y producto de esta situación patológica que se ha dado a los padres. Claro, ellos solo están imitando el comportamiento que ven de sus padres, o sea, ¿cómo puedo yo aprender lo que es la relación humana si no es con mis padres? Es la única gente adulta que tengo a mi alrededor que me va a estar mostrando, es lo que llaman el modelaje. Vladimir, se nos ha acabado el tiempo, la verdad es que el tema es como para hablarlo 3, 4 programas. Hemos aprovechado la venida de Vladimir Huber, psicólogo chileno que se dedica a la psiconeuroinmunología, para conversar algunos temas interesantes con ustedes, así como esperamos conversar con otros profesionales con respecto a temas de salud mental. Te agradecemos profundamente, Vladimir, tu presencia, te agradecemos la paciencia y toda tu disposición frente a hablar de cada uno de estos temas. Y un poco para terminar el tema que tú estabas hablando, me acuerdo de un dicho de un maestro mío que decía que para casarse con la hija había que conocer a la madre. Parece que es algo parecido. ¿Ya? Por ahí va la cosa, sí. Muchas gracias, Vladimir. De nada.